Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Espero se encuentren bien donde quiera que están, donde quiera que estén y donde están. Pues el día de hoy, finalmente, culminamos el esfuerzo de 3 meses. 3 meses que se pasaron rápido, pero que también tuvo su grado de complejidad. El conectarte un jueves, viniendo de tus actividades, pues no es algo fácil. Entonces les aplaudo a ustedes, a los que se conectan posteriormente, el poder haber concluido esta clase, este curso, este taller. Pues empezamos, 17 se van a graduar o terminar de 24, es decir, es un buen número, siempre agradecido. Muy bien, pues vamos a finalizar el día de hoy con una clase. Se llama una fe eterna, ¿de acuerdo? Una fe eterna. Muy bien, vamos con nuestra clase final. Eterna. Y como podemos ver, como podemos observar, ahí por favor ayúdenme con el ruido que se escucha. Por favor, con sus audios, con sus micrófonos, por favor que los puedan mantener apagados. Gracias. Pues vamos a concluir el taller de jóvenes discípulos. Una fe eterna. La realidad, la realidad es que el convertirte a cristiano, pues no es nada fácil. Mucha gente, la sociedad, incluso creyentes, piensa que ser cristiano es fácil, que la vida es color de rosa. Y una vez que te bautizas, que una vez que eres parte del cuerpo de Cristo, pues todo va a ir de maravilla. Sin embargo, esto no es así. Y esto no es así desde la misma fundación de la iglesia. Desde los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, siempre el cristianismo se ha visto expuesto a la persecución, a la burla, al ataque, a un casamiento, es decir, los casaban como el cristianismo en mucho tiempo de la historia, pues no fue, digamos, legal. Los hermanos se tenían que esconder y aún profesaban su fe. Y vamos a hablar acerca de esta fe que es una fe eterna. La realidad es que el cristianismo se ha escrito con sangre. El cristianismo es una religión que ha crecido y que se ha sostenido gracias a la sangre. En primer lugar, a la sangre de nuestro Señor Jesucristo, a su sacrificio por nosotros, por la humanidad. Pero también la sangre de los apóstoles, de los mártires, de aquellos cristianos que a lo largo de estos 2000 años han llevado la causa de Dios, la causa de Cristo hasta la actualidad. Desde la época de la Reforma, desde la época de los padres de la iglesia, de los apologistas, hasta la actualidad, donde iglesias son perseguidas por profesar una fe cristiana, pues así ha sido y seguirá siendo. La realidad es que el cristianismo es una religión que ha costado sangre, pero aquí estamos, dispuestos a dar la vida por ella y dispuestos a permanecer fieles. En la historia podemos leer y estudiar sobre el cristianismo y las persecuciones que ha sufrido el mismo cristianismo por profesar esta fe, desde el surgimiento de la iglesia hasta la actualidad. Es parte de la historia y nuestro Señor Jesús ya lo había advertido en Mateo 5:10. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Desde los tiempos de nuestro Señor Jesús hasta la actualidad, el ser cristiano representa mucho. Y tristemente en la actualidad, pues hay un ataque frontal que viene en la sociedad contra el cristianismo. En la actualidad se está viviendo algo que se llama una deconstrucción del cristianismo o una descristianización del cristianismo, es decir, quitar el cristianismo, que es la religión predominante en Occidente, para meter ideologías, ataques contra la iglesia cristiana, contra grupos cristianos, independientemente de que si son afines, ya sean católicos cristianos, evangélicos cristianos, protestantes cristianos, etcétera, hay un ataque contra
nosotros. Y hay un dato que es interesante, alarmante y que nos da una visión clara de lo que es el cristianismo y su repercusión. En el mundo, actualmente, 2023, en el mundo, cada 3 minutos muere un cristiano por profesar su fe. Cada 3 minutos un cristiano muere por profesar su fe. Es decir, llevamos 6 minutos casi, han muerto en el mundo 2 cristianos en promedio. El 29 de junio se conmemora el Día del Mártir Cristiano. Según la tradición, pues esta fue la fecha en la que fue decapitado el apóstol Pablo. Y aquí podemos ver a la derecha, pues ataques, que cuando hay marchas, pues ataques contra las iglesias cristianas. Pero es muy claro la escritura cuando nuestro Señor dijo, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborrecen a mí. La sociedad, una parte, aborrece al cristianismo. Y los cristianos, a lo largo de la historia, no solamente hemos recibido persecución, sino también burlas, mofas. Hoy lo podemos ver, pero vamos a hacer un poco de historia. Aquí podemos ver lo que se le llama el grafito de Alexámenos, conocido también como el grafito del Palatino. En su mano derecha podemos ver que allí está una persona crucificada con la cabeza de un burro. Y esta imagen es un grafito que está en griego, que fue encontrado en un muro en el Monte Palatino, Roma, Italia, y se le considera la primera representación pictórica conocida de la crucifixión de Jesús, una fecha aproximada en el año 85-95, bajo el emperador Domiciano o Domiciano. Fue descubierto en 1857. Pero acá lo interesante, sin querer, se encontró esta imagen que es la más antigua, pero es una que hace una representación pictórica, gráfica, de imagen, de dibujo acerca de la crucifixión de Jesús. Y eso es lo relevante. Pero también es en tono de burla o sorna hacia los creyentes. ¿De acuerdo? Entonces, desde el año 85 ya podemos ver que la gente se burla de los cristianos. Después, 1996, casi 1996 años después, dice, vivimos en una época en que el único prejuicio que se tolera es el anticristianismo. Ya no se puede exponer a la mofa ni al ridículo público a grupos como afroamericanos, a las mujeres, a los homosexuales o a los polacos. Hoy, de quienes se pueden burlar públicamente todo el mundo es de los cristianos. Son comunes los ataques a la iglesia y al cristianismo. Esto lo escribió Michael Novak en 1996, hace 27 años aproximadamente. Enlodar a los cristianos se ha vuelto un deporte muy popular. Pat Buchanan, finales de los 2000. Desde el inicio del cristianismo hasta la actualidad, pues los cristianos parece ser que somos el centro de atención y el centro de las burlas. Y está permitido. Y en la misma sociedad mexicana, pues lo podemos ver. Podemos observar videos en redes sociales, en aplicaciones, en pláticas de la sobremesa, en las escuelas, y es muy común y es permitido que pues la gente exprese tipo de comentarios como los siguientes: tu tía la católica. Pero evidentemente estos comentarios son en burla, en un tono de burla, de sorna, peyorativo, como minimizando. Tu tía la católica, la mocha o el mocho, el aleluyo o los aleluyos. De seguro es cristiano. Uy, el conservador. Uy, ahí viene el fanático. Uy, los esquizofrénicos, porque hablan con alguien que no ven. Los pro vida. Es decir, en la sociedad actual en México, estos adjetivos buscan denostar al cristiano, a las burlas, a las mofas, y lo permite la sociedad. No podemos hacer un comentario negativo en contra de un grupo porque inmediatamente nos tacharían de retrógrados, de conservadores,
de que fomentamos el odio, que fomentamos la burla, que discriminamos, pero a los cristianos sí nos pueden atacar. Bueno, esto no es nada nuevo. Esto ha pasado desde nuestro Señor Jesucristo. Por ello, cada discípulo y discípula de Cristo debe de estar consciente de esto y debe de entender que es parte de la vida y es parte de llamarte y ser un verdadero discípulo de Cristo. La mofa, la burla hacia nosotros es normal hasta cierto punto. Jesús ya lo había advertido y es parte de ser cristianos. Por eso tenemos que mantener una fe fuerte, una fe firme, que esté bien sostenida y fundamentada en el Evangelio, que para que cuando esto suceda, o incluso si ya te sucedió, podamos permanecer fuertes, sin temor, firmes. ¿Cuál es la meta que todos nosotros tenemos? ¿Para qué convertirnos? Claro que las bendiciones, cambiamos nuestra vida, dejamos pecados que no habíamos podido dejar y llevamos una vida distinta. Y eso es bueno. Sin embargo, la meta que todos nosotros tenemos debe ser la de llegar al cielo. Mira qué testamento, por así decirlo, o qué buena misión o expectativa pudiéramos tener. En 2 de Timoteo 4, del 6 al 8, Pablo dice o escribió: yo estoy ya a punto de ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, que en aquel día me dará el Señor, el juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Las últimas palabras o escrito de Pablo. Ya sabía que había llegado su momento. El Señor ya se lo había hecho saber, pero él permaneció firme en el Evangelio, firme en la nueva, en la buena nueva. Y esta debe de ser la expectativa de todo creyente, llegar al final de esta batalla, llegar al final de esta carrera, haber guardado la fe. Ahora, no solamente nuestro Señor Jesucristo sufrió la muerte sangrienta en la cruz, muchos hermanos de nosotros también lo vivieron en carne propia. Y para esto, pues la muestra es los apóstoles. Por ejemplo, los 12 apóstoles elegidos por nuestro Señor Jesucristo, pues 11 de ellos murieron de una forma dura, de una forma cruel, martirizados. Mateo sufrió el martirio en Etiopía, asesinado por una herida de espada. Marcos, que bueno, no fue apóstol, pero fue uno de los elegidos por Dios, discípulo de Pedro, y murió en Alejandría, Egipto, después de ser arrastrado por caballos por las calles hasta que murió. Lucas, el doctor, fue ahorcado en Grecia como resultado de su tremenda predicación a los perdidos. Juan fue el único apóstol que no vivió una muerte como mártir, llegó a viejo, llegó a anciano. Sin embargo, también sufrió el martirio cuando fue herido en una enorme, o fue hervido, mejor dicho, lo metieron, imagínate, lo metieron en una vasija grande para hervirlo, una vasija de aceite hirviendo durante una ola de persecución en Roma. Muere en el año 90, 100 aproximadamente, en una isla de Patmos, pero también recibió martirio por su fe. Pedro fue crucificado cabeza abajo con una cruz en forma de X o X. Santiago, el líder de la iglesia de Jerusalén, fue arrojado a más de 30 metros del pináculo suroeste del templo cuando se negó a negar su fe en Cristo. Cuando descubrieron que sobrevivió a la caída, sus enemigos lo golpearon hasta matarlo. Santiago, el hijo de Zebedeo, fue decapitado.
Bartolomé, o también conocido como Natanael, en la época en la que fue misionero en Asia, pues en lo que hoy es Turquía actual, fue martirizado por su predicación en Armenia, donde fue azotado con un látigo, es decir, muerto a latigazos. Andrés fue crucificado en una cruz de forma de X en Patras, Grecia, después de ser azotado severamente por 7 soldados y lotaron su cuerpo a la cruz hasta que murió. Tomás fue apuñalado con una lanza en la India durante uno de sus viajes misioneros para establecer la iglesia en ese país o continente. Judas, no el Iscariote, sino el otro, fue asesinado con flechas cuando se negó a negar su fe en Cristo. Matías, el que fue elegido por Judas Iscariote, fue el apóstol elegido para reemplazar al traidor Judas y fue apedrado y luego decapitado. Timoteo también fue golpeado, fue muerto. Pablo, el mismo Pablo fue muerto. El mismo Pedro cuenta la historia extrabíblica que cuando Nerón, que ha sido uno de los más fuertes detractores y perseguidores del cristianismo, empieza a seguir a los hermanos, los empieza a cazar. Pedro trata de huir de Roma, pero se le aparece Jesús, nuestro Señor, y le dice, ¿Quo vadis, Pedro? Es decir, ¿a dónde vas, Pedro? Regrésate, ya te toca. Y Nerón fue tan cruento y duro que mandó a quemar Roma y culpó a los cristianos. Antes a los cristianos, hoy como hoy todos se burlan de nosotros, pues bueno, antes en los tiempos de la iglesia primitiva, sucedía un temblor, fue culpa de los cristianos, sucedía una peste, es culpa de los cristianos, el imperio era derrotado, es culpa de los cristianos. Los cristianos eran el objeto y el centro de todo lo malo que pasaba en la sociedad. Y estos hermanos y sus discípulos nunca cedieron, nunca se doblegaron, nunca vendieron la fe. Y esto no es negociable. Actualmente, actualmente estamos viviendo un momento fuerte en la sociedad, donde nos quieren imponer una ideología. Y algunos cristianos, pues en ese temor o tal vez falta de discernimiento, pues han querido seguir con estas ideologías. Sin embargo, si vemos este contexto de 1 Timoteo 3, del 1 al 7, vamos a ver los requisitos que la iglesia pedía para que alguien fuera obispo. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito o principiante, no sea que, envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. El contexto en el cual es el que se está escribiendo este llamado, esta serie de requisitos, es un contexto en el cual la iglesia está siendo perseguida, la iglesia está siendo ilegal, la iglesia es perseguida. El obispo, el líder, no es como lo que hoy vemos, que en ocasiones estos pseudo apóstoles o predicadores, pues buscan ser predicadores o ministros porque se quieren enriquecer ilícitamente o quieren fama. No, en los tiempos bíblicos de la iglesia primitiva, pues representaba que iba a ser el líder, el primero, que en ocasiones iba a ser martirizado o iba a morir. Y sin embargo, bajo esta presión tanto social como militar del imperio, la iglesia nunca, nunca, nunca bajó la expectativa, nunca negoció. Entonces que nos están persiguiendo, entonces vamos a permitir que sea un doble, un inmoral el que nos dirija, o que no sea apto para enseñar, o que sea deshonesto. No, la iglesia nunca negoció esto, pese a la persecución. Y este es el llamado fuerte. Y es cuando
Bien dice 1 Timoteo 3:15, pues la iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad. Este es el llamado muy fuerte que tenemos. Sin embargo, hay que vivirlo. Hay que darle con todo, vivirlo. Y no vamos a negociar nuestras convicciones. No vamos a negociar lo que creemos, nuestra fe. Actualmente, a partir del año 2018, desde el gobierno actual, pues ha habido una embestida fuerte contra las iglesias. Los últimos 2 años han querido modificar una ley que se llama Ley de Asociaciones Religiosas. Toda iglesia es una AR o asociación religiosa, y han querido modificar cosas como el hecho de que con el pretexto de que discriminamos o un discurso de odio, no podemos llamar determinadas cosas pecado, porque generaríamos odio en la sociedad. O no puede haber métodos de conversión o métodos o prácticas de conversión con determinadas personas de determinado grupo vulnerable en la sociedad. ¿Y qué es lo que está pasando? No ha pasado esta intención de modificación de un artículo de la ley, pero si llega a pasar, que yo creo en la siguiente elección, en el siguiente sexenio sucederá, pues gente que quiera convertir a gente de determinado grupo social, pues se puede ir de 3 a 6 años a la cárcel. Y es acá donde podemos estar y estamos ante la antesala de esta situación que es muy real. ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguiremos predicando la verdad? Porque es muy bonito, es muy padre leer la historia del cristianismo primitivo y se nos infla el pecho de orgullo y decimos, yo vengo de ahí. Pero estamos viviendo un momento de transición donde tal vez nos va a tocar a nosotros defender esa fe. Ya, y ahí vamos a darnos cuenta realmente de qué lado somos. Es muy importante esto. Por eso, como dice Pablo, oren por todos, por sus gobernantes y por todos para que haya paz y así podamos llevar el evangelio de verdad. Sin embargo, nunca fue negociable en la iglesia del primer siglo, no, nunca fue en la reforma y no será hoy negociable lo que Dios nos pide. La fe cristiana es resiliente, ha resistido por más de 2000 años y lo seguirá haciendo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. La realidad, mis hermanos, qué bueno que hoy eres cristiano, amén. Qué bueno que te convertiste, amén. Pero bienvenido a la batalla. El cristianismo es una religión que ha costado sangre, desde su Señor, que es Jesucristo, hasta los apóstoles, discípulos de los apóstoles y discípulos de Cristo. Somos parte de aquel grupo que hoy la sociedad se siente con el derecho de juzgar, de criticar, de burlarse. Sin embargo, nosotros tenemos que mantener firmes en la batalla. Amén. Conclusiones. Desde su inicio, el cristianismo ha sido perseguido y seguirá siéndolo. Vamos a ser perseguidos. Ahora, es muy importante aclarar, no es lo mismo que la iglesia haya hecho cosas o hermanos hayan hecho cosas y que hoy alguien los esté demandando o alguien los esté exponiendo. Eso no es persecución. Eso es consecuencia de los errores que el hermano hizo anteriormente. No es, la persecución es porque es cuando nosotros, por ser cristianos, nos persigan por eso, nos metan a la cárcel, no nos den trabajo, nos golpeen, nos maten. Eso es la persecución. La decisión que tomaste al seguir a Jesús, men, debe de ser para siempre, para siempre. Tendrás dificultades y pruebas en tu caminar, como todo aquel cristiano desde la fundación de la iglesia. La lucha, la pelea debe de ser para que seas fiel hasta la eternidad. Tu mirada debe estar puesta en el cielo, en la eternidad. Y el cristianismo es una religión que ha costado.
mucha sangre. El cristianismo no es una religión barata. El cristianismo no es una religión supersticiosa. El cristianismo le dio cara a Occidente. Se construyeron escuelas, orfanatos, países, se crearon o se fundaron con principios bíblicos. Hombres han dado su vida. Hombres tradujeron la Biblia a nuestro idioma. El cristianismo es algo importante. Hablar de cristianos es hablar de gente que ha cambiado la historia para bien. Pero este cambio y esta brega, este camino, ha costado sangre, ha costado dolor, ha costado sufrimiento y seguirá haciendo. Tú eres parte de esto. Vamos a tener la fe, vamos a tener la disposición. Yo espero en Dios que nos dé la fuerza, la paciencia para afrontar todo lo que hemos pasado y todo lo que está por venir. Vamos a hacer un supuesto. En México, la media o la media de edad en la cual las personas fallecen actualmente, pues ha cambiado, ha ido creciendo la, la media de edad en la que una persona muere. Los hombres actualmente, la media, pues viven 77 años y las mujeres 80. Esto ha ido modificando, me acuerdo que antes eran 60, luego 70, es decir, el nivel de vida de las personas ha mejorado. Vamos a entrar en un supuesto de que eres hombre y vamos a entrar en el supuesto de la probabilidad de que entraras en la estadística y murieras a los 77 años y tu mujer a los 80. Bueno, toma tu edad. Vamos a entrar en el supuesto. Tienes 40 años y eres mujer. Todavía tienes que vivir 40 años como cristiana. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a servir? ¿Cómo vas a amar? Hay mucho por hacer. Si eres un hombre que tiene 50 años y la media es 77 años, te quedan 27 años como cristiano. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a servir a la iglesia? ¿Cómo vas a servir a tu hermano? ¿Cómo vas a permanecer fiel hasta la muerte? Y nuestro llamado debe ser este. Yo, y pones tu nombre, Audelia, Elvia, Adela, Jorge, Enrique, Antonio, Petra, yo, Mario Mendoza, ya a punto de ser santificado y el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, que en aquel día me dará el Señor, el juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Que ese sea tu meta. Decir, Dios, he peleado la buena batalla. Me costó, lloré, sufrí, dudé, tuve miedo, pero aquí estoy. Viví, me bauticé a los 40, viví hasta los 77, 37 años de cristiano y di todo lo que pude. Acabé esta carrera, he guardado la fe, sigo creyendo en tu venida y sigo creyendo en ti. Ese es el llamado que hoy, no importa cuánto hoy tú tengas en la fe, mucho o poco, lo importante qué es lo que va a ser, qué es lo que vas a hacer más adelante. Hay un jovencito que creo que tiene como 15 años, imagínate que viviera hasta los 80, que es la media, o 77. Le faltan 62 años. 62 años. ¿Qué va a hacer como cristiano? Hay mucho por hacer, pero yo espero en Dios, y este es el llamado y la invitación, hermanos, que cuando estemos a punto de morir tengamos la oportunidad de despedirnos de nuestros seres amados en la tierra y poder mirar a Dios y poder mirar hacia atrás y decir, peleé, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he mantenido mi fe en Dios.
Bueno, hermanos, esto fue la clase del día de hoy. Vamos a terminar.